saludar a todas las personas que una vez más hacen el favor de ver Paradigmas de la Igualdad, esta serie de entrevistas en las que hemos conocido a extraordinarias mujeres que, sobre todo desde algunos espacios académicos, desde el activismo también, han abonado muchísimo a la agenda tanto local, nacional e internacional de género. Y bueno, en esta ocasión, para nosotros es un gusto realmente tener a una invitada de lujo que creo que es imprescindible en la historia del feminismo, pero en particular oaxaqueño, porque yo creo que hay una historia entrañable con la doctora Margarita Dalton y Oaxaca y el feminismo. Yo encontré una biografía que a mí me encantó cómo empieza, porque ella la describe como novelista, historiadora, investigadora, profesora y activista por los derechos de la mujer, editora mexicana. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de La Habana, maestra en Etnología, maestra en Antropología y bueno, también doctora por la Universidad de Barcelona, y desde hace ya muchos años ella es investigadora de lo que conocemos como CIESAS, y bueno, y en este caso del CIESAS Unidad Pacífico Sur, que se encuentra aquí en Oaxaca. Una larga trayectoria, seguramente muchas y muchos la han conocido a través de distintas etapas que ella tiene también, por ejemplo, al frente del Fondo Guadalupe Musalén, que en este momento también se encuentra digamos, en plena campaña para recabar donativos. Así que, bueno, también quienes puedan consultar la página del fondo para sumarse a las causas que tiene, pues sería también una excelente oportunidad. Bienvenida, doctora, a este estudio virtual de regeneración que aloja al programa de entrevistas Paradigmas de la Igualdad. Buenas tardes. Pues bueno, sí, es un gusto, la verdad, tenerla aquí de manera virtual ante esta contingencia. Y queremos empezar esta entrevista, que es a veces demasiado breve para una amplia trayectoria como la suya, con una pregunta. Que usted nos comparta desde esta experiencia que usted tuvo al llegar a Oaxaca, ¿cómo empezó usted a compartir todas estas inquietudes del feminismo en Oaxaca? ¿Qué fue? ¿Cómo se dio este momento de decir, en Oaxaca vamos a empezar con este movimiento, esta teoría, esta influencia que ha tenido, yo creo que en retrospectiva, excelentes frutos y resultados? Yo llegué a Oaxaca, pues mucho antes de que estuviera yo, dijéramos, con conciencia feminista, por decirlo de alguna manera. Yo llegué a Oaxaca con una idea de una sociedad alternativa, de crear una comuna, y estuve en un ejercicio de comuna en Jutla de Crespo. Y ahí empezamos a hablar con varias mujeres, algunas mujeres que venían de diferentes partes del mundo, sobre los derechos de la mujer. Pero en realidad, cuando yo empecé a tener más contacto con mujeres oaxaqueñas, fue cuando entré a la universidad. Empecé a dar clases en lo que era el Centro de Sociología de la UABJO, y ahí teníamos 22 estudiantes, 22 alumnos, y las mujeres que existían ahí empezamos a hablar, porque fue el Año Internacional de la Mujer en 1975, y algunas de mis estudiantes me empezaron a preguntar sobre qué pasaba con este Año Internacional de la Mujer, qué opinaba yo, y ahí les dije, bueno, sería bueno crear un grupo de estudios para saber cuál es la situación de las mujeres, y pronto se formó un pequeño grupo para leer, para discutir, porque era dentro de la universidad. Entonces la idea era profundizar en algunos de los temas que estaban en ese momento, dijéramos, vigentes. Y sobre todo hablábamos mucho de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos, y empezamos a leer libros del feminismo, empezamos por leer a Simone de Beauvoir, luego a Rosario Castellanos, y estas lecturas llevaron a una discusión, a prolongadas reuniones donde hablábamos sobre los problemas personales y los problemas sociales,
porque el feminismo es eso, el feminismo empieza con pequeños grupos de mujeres que empiezan a hablar sobre su problemática, sobre su relación con sus padres, sus hijos, sus hermanos, y cuál es la situación que cada una de ellas ocupa en la casa. Entonces, esto nos llevó a empezar a estudiar más sobre el trabajo doméstico, a discutir más sobre algunas leyes, el Código Civil de Oaxaca, por ejemplo, que en aquella época, estoy hablando de 1976, 77, todavía tenía dentro de sus artículos que una mujer para trabajar tenía que pedirle permiso al marido, por ejemplo. No podía una mujer decidir que quería trabajar. Entonces, todas estas leyes, todos estos conocimientos empezaron a cristalizar una duda y un activismo de por qué las cosas eran así, que si podían cambiarse. Y empezamos a discutirlos entre varias mujeres. Estaba Guadalupe Musalem, Ruama Ortiz Maldonado, estaba Beatriz Hernández y Gabriela Martínez y María Antonia Alcalá. Con este era un grupo chiquito, ¿no? Pero sí nos preocupábamos por leer cuidadosamente los escritos, y a Simone de Beauvoir la leímos durante mucho tiempo, estuvimos leyéndola como, pues no sé, más de 6 meses, ¿no? Diferentes capítulos, y era un libro que nos interesaba mucho, El segundo sexo. Y después de eso empezamos a reflexionar cómo podíamos hacer algo para cambiar la situación en Oaxaca, para cambiar la situación de la mujer en Oaxaca, porque sí veíamos que había mucha desigualdad y que había mucha discriminación también hacia las comunidades indígenas, hacia las mujeres en estas comunidades, y nos inquietó mucho cómo transformar esto. Y afortunadamente tuve la oportunidad de hacer un programa de radio en Radio Universidad, y en ese momento empezamos a tener un programa que se llamaba Foro de la Mujer, y ahí empezamos a hablar al público, pues hablar y decir que era importante reconocer el trabajo doméstico, por ejemplo, reconocer que las mujeres teníamos derechos a decidir sobre nuestro cuerpo. En esa época era muy avanzado hablar de estos temas, porque no, ahora sí ya se habla sobre el tema y ya se acepta, ¿no? Incluso ya está legalizado la interrupción del embarazo, pero en aquella época de ninguna manera. Y así poco a poco fuimos consolidando una idea de que lo que se podía hacer por Oaxaca, para Oaxaca. La idea de la igualdad tiene mucho que ver para mí con el respeto. O sea, yo creo que igualdad y respeto están muy, muy parejos, ¿no? Pues el gran Benito Juárez dijo, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y es cierto, o sea, en la medida en que uno respete a la persona que tiene frente y que la trate como igual, que la trate con respeto, ¿no? Y eso yo creo que ya es un paso hacia la igualdad. Claro que está la igualdad política, está la igualdad educativa, está la igualdad en muchos ámbitos, pero yo pienso que el primer paso es considerar a todos los demás, a todos los seres humanos, con el respeto que tú quieres que te consideren a ti, ¿no? O sea, tener un respeto hacia los demás. Sí, es muy bonita esta parte que usted nos cuenta acerca, pues, de este descubrimiento que una misma de pronto tiene con el feminismo, este nacimiento de conciencia, porque hemos tenido el programa, por ejemplo, a la maestra Gloria Zafra, ¿no? Que también en algún momento hacía referencia a haber sido alumna y haber escuchado a usted y a algunas de las mujeres que usted mencionó, y cómo de generación en generación ha ido construyendo y ampliando, y nos hemos hecho más las que vamos despertando conciencias. Realmente es muy bonito, yo creo que recordarlo, y nos llena también de esperanza y de motivación para seguir haciendo lo que hacemos. Entonces, bueno, la otra pregunta tenía que ver con que si fue encontrando aliadas y aliados rápidamente para lograr estos cambios, estas modificaciones incluso legislativas en Oaxaca, y bueno, incluso con sus propias alumnas y alumnos también seguro, esta alianza y
importancia de trabajar por la igualdad en distintos aspectos, como los ha mencionado, ha sido importante. No sé si hay algo que quiera usted compartir en específico sobre estas alianzas que fueron necesarias seguramente para construir estos cambios. Sí, fíjate que después de estar leyendo, estar discutiendo varios pues, años, fue cuando empezamos a decir, bueno, tenemos que hacer un activismo, ¿no? Y fue alianzas, pues mira, doña Arcelia Yáñez fue una aliada muy importante. Ella era directora de Fonapaz y nos abrió ese espacio para que ahí pudiéramos tener actos donde invitábamos al público en general y analizábamos las canciones mexicanas para ver qué tanto sexismo había en las canciones mexicanas, como La chancla que yo tigro, por ejemplo, y cosas de ese tipo. Entonces la gente llegaba y discutía con nosotros. Y otro aliado fue el director de Radio Universidad, Jesús, ahorita me estaba recordando el nombre, y él fue Cabrera, Jesús Cabrera, él fue otro aliado muy importante y pues nos dio un programa de radio que era todos los miércoles de 7 a 8 de la noche en un programa, en un horario pues estelar para la universidad. Y como tuvo una buena respuesta, nos lo volvió, había una, ¿cómo se dice? Se volvía a presentar el programa los sábados, ¿no? Una retransmisión, digamos. Una retransmisión a las 12 del día. Entonces fue como ellos fueron aliados, sin duda alguna, doña Arcelia, Jesús Cabrera, y también el dueño del teatro que está en Oaxaca, Juan Rulfo, el Teatro Juan Rulfo, y un teatro pequeño frente a la Soledad. El señor Jiménez, él también fue muy, muy atento, fue un gran aliado. Y esta alianza tenía que ver pues con anunciar los temas que nos interesaban, que estábamos estudiando y que queríamos difundir. Yo te mencioné el trabajo doméstico, pero también estaba la educación. Era muy importante decir que era importante una educación no sexista, una educación que incluyera los derechos de las mujeres, ¿no? Una educación que empezara desde la casa. Entonces nos preocupaba mucho la cuestión del trabajo doméstico, pero también la educación de los niños en su casa. Pensábamos que la discriminación y el sexismo que existe, o que ha existido y que sigue existiendo, aunque se haya mejorado en alguna forma la situación de la mujer, la violencia contra las mujeres sigue existiendo. Entonces, cuando empezamos a estar con Alejandro Jiménez en el Teatro Juan Rulfo, muchas veces llegaban mujeres y nos contaban lo que les había pasado. Ahí lo que hacíamos era dar charlas. Y llegaban y decían, bueno, pues mire, mi marido me dejó, no tengo comida para mis hijos, él no me está pasando dinero. O otra llegaba y decía, oiga, fíjese que fui violada. Así nos llegaban a decir, a ver qué podíamos hacer, cómo podíamos ayudarlas. Entonces empezamos poco a poco a ver qué podemos hacer para ayudar a las mujeres, porque pues cuando estás en un grupo pequeño, así que el grupo de estudios, ya nos habíamos puesto nombre, ya éramos el grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos, pero aún así no teníamos, dijéramos, la posibilidad, excepto por relaciones con gente como las que he mencionado, que eran aliados. Aparte de eso, teníamos grandes, dijéramos, medios para poder hacer de esto una causa que tuviera, pues, como por ejemplo hacer folletos, desplegados, eso no se podía. Entonces teníamos que buscar alianzas y aliados tuvimos, también periodistas, hubieron algunas aliadas, periodistas que se acercaron y que en algún momento determinado pues dieron a conocer lo que estábamos haciendo. Sí. Pues realmente esto habla de cómo las causas se van transformando, van sumando, que eso es lo más importante, y conocer esta historia, yo creo, para las oaxaqueñas y los oaxaqueños de mi generación y de las nuevas generaciones, debe motivarnos a seguir, digamos, haciendo cosas por nuestro entorno, por mejorar las desigualdades que nos rodean. Pero bueno, siempre es costumbre interrumpir un poco la entrevista con una pregunta más personal. ¿Cuál es el momento de la vida cotidiana de la doctora Margarita Dalton en la que
trata de tener su acción de igualdad o incorporarla en su vida cotidiana? Que algo que nos pueda compartir al público que nos ve y nos escucha. Mira, una acción, yo digo que la conciencia, yo siempre he dicho eso y lo repito, porque la conciencia es irreversible. Una vez que tú tomas conciencia de algo, eres tu propio juez, eres tu propia jueza, te ves a ti misma y dices, bueno, estoy actuando bien, estoy actuando mal, ¿cómo estoy actuando de acuerdo a mis ideas? O sea, esa es la conciencia. Entonces yo en mi vida cotidiana trato de ser respetuosa de la gente con la que trabajo, con la gente que me relaciono, y he estado siempre como muy atenta a lo que se llama el racismo, la discriminación, porque me parece que son los grandes males, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago en mi vida cotidiana? Pues a mis hijos los enseñé de esta manera. A mis hijos les enseñé que todos los seres humanos somos iguales. Entonces, esa es una de las formas en que uno puede ejercer la igualdad desde la casa, ¿no? Y tratar de mantener un respeto continuo y enseñarle a los hijos, cuando están chicos, a respetar a los demás y a enseñarles también que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos. Yo creo que cuando hablamos de igualdad, es triste que tengamos que pensar en los derechos cuando debería de ser una cosa normal. No tendríamos que estar demandando nuestros derechos. Pero como existe una sociedad patriarcal, estamos en un patriarcado, entonces sí, las mujeres no es que no sean respetadas, pueden ser respetadas, o sea, además de la violación y dijéramos toda la agresividad contra las mujeres, además de eso puede haber respeto, pero eso no quiere decir que tengamos el mismo valor que tienen los hombres, y eso se llama discriminación. Es decir, el trabajo que un hombre realiza es siempre mucho más importante que el que realiza una mujer. Y ahora que las mujeres están entrando en política, si tú haces un análisis de la prensa, un análisis de las presidentas municipales que me ha tocado a mí conocer y ver con ellas, te das cuenta cómo las trata la prensa. Y la prensa las trata de una forma que no trataría a un varón. A un varón lo tratan diferente, a una mujer pues se fijan en si lleva la falda corta o si no, etcétera, ¿no? Y la manera en la que escriben sobre las mujeres, a las que se refieren, hay un prejuicio de valor mucho más violento, ¿no? Hacia nosotras las mujeres. Se les critica de una manera que puede dañar, ¿no? De manera muy importante incluso la manera psicológica, emocional incluso, ¿no? Eso es muy lamentable. Sí, y sobre todo es lamentable porque viene de generación en generación, ¿no? Se repite y se repite y no se puede cambiar tan fácilmente. Hace rato me hablabas, me decías, ¿cómo llega el feminismo a su vida? Pues mira, hay una genealogía de mujeres maravillosas que empezaron a luchar por nuestros derechos, por los derechos de las mujeres, hace 300 años, ¿no? Desde la Revolución Francesa, desde el momento en que Juan Jacobo Rousseau escribe Los derechos del hombre y el ciudadano. Hay una mujer como Olimpia de Gouges que escribe los derechos de las mujeres y las ciudadanas, porque dice, ¿cómo es posible que se piense solamente en masculino? Entonces, esa idea de pensar solo en masculino es una de las ideas que ha sido, dijéramos, revolucionada por el feminismo. El feminismo dice, bueno, es que si todos somos iguales hay que tener un lenguaje incluyente, ¿no? No un lenguaje excluyente. Y en ese sentido, pues yo pienso que hay que revisar la lengua, el castellano, la forma en que nos comunicamos, las cosas que decimos, porque una palabra es un vehículo de contenidos ideológicos. No puedes evitar saber que si dices, por ejemplo, silla, mesa, todas es en femenino, ¿no? Y si tú dices martillo, en fin, usas herramientas de otro tipo que una mujer las puede usar también, son en masculino. Incluso eso, incluso está definido el género, incluso en los instrumentos que no tienen sexo. Lo mismo que con los vestidos, con los colores. Una anécdota del feminismo en mi casa. Cuando mi nieto estaba como de 7 o 6 años, creo, yo le regalé
una camisita rosada, de color rosado, muy bonita, para su cumpleaños. Me dijo, abuela, no soy niña, ¿por qué me das esa camiseta? ¿Por qué me das esa camisa? Le digo, pero es que los colores no importa. Dice, sí, sí importa. Entonces ya están cuestionándome una cosa de un color que yo le decía, el color no tiene sexo. Lo mismo con los perfumes, que me decían, no, ese es un perfume de hombre. Le digo, mi amor, el olor, los aromas no tienen sexo. El sexo se lo ponemos nosotros. Es decir, ¿cómo vamos creando la cuestión del género y dividiendo a hombres y mujeres? Es absurdo hasta cierto punto pensar que las cosas inanimadas o los perfumes o los olores o la música tienen sexo. Y eso es lo que está dentro de la mercadotecnia, dentro de todo eso. Entonces yo pensando así, con mi nieto tuve unas largas conversaciones. No sé si incidí en algo en su manera de pensar ahora. Tiene 17 años, entonces, bueno, yo creo que sí, pero no lo sé. No, bueno, yo creo que ha incidido en muchas generaciones, por lo menos a cuestionar, ¿no es cierto?, algunas cosas. Yo tuve la oportunidad de ver un documental increíble sobre usted, Despertar en Cuba, y me pareció inspirador porque efectivamente es un tema de conciencia, de cómo respeto a los demás. Hay cosas que tocan nuestra vida y que tiene que ver con la congruencia. A veces podemos hablar mucho de derechos, leer muchísimo, pero es decir, qué tanto me apropio de ese pensamiento, ¿no? Yo creo que al pasar de muchísimos años, afortunadamente creo que en Oaxaca han crecido las organizaciones feministas, inspiradas muchas quizás incluso por el grupo de estudios Rosario Castellanos. Y hoy, ¿cuál sería el reto o la oportunidad que usted ve en retrospectiva que pudiesen aprovechar no solamente el grupo de estudios Rosario Castellanos, que sigue vigente, y muchas otras organizaciones jóvenes que han emergido en estos últimos años? ¿Qué podría usted decirnos que se debe aprovechar? Que ahí está la oportunidad vista en retrospectiva. Bueno, la conciencia es algo que crece también y también es como sembrar flores y se dan, ¿no? Oaxaca está llena de talentos, llena. Y yo justamente el día 5, antier, tuve un conversatorio, porque fue el Día de la Mujer Indígena, y tuve un conversatorio con varias líderes indígenas. Y para mi gran sorpresa, siempre me ha sorprendido, pero la calidad del pensamiento, la inteligencia, yo las admiro. Yo admiro mucho a varias de las líderes indígenas que hay en Oaxaca y yo creo que ahorita lo que hay, el caldo de cultivo está dado para que en las próximas elecciones tengamos algunas diputadas de zapotecas o mixtecas o chinantecas, en fin. Tenemos mucha riqueza cultural en Oaxaca y las mujeres en estos municipios, a las que yo he conocido y que he tenido oportunidad de conocer a muchas jóvenes que llegan al fondo de becas y ahí las entrevistamos para que puedan seguir estudiando y, y las he visto crecer de una forma increíble. Desde que llegan, las entrevistamos y es una persona, a los 3 años está totalmente cambiada. ¿Y qué la cambió? La educación, pero también el acompañamiento. Tenemos un grupo de tutoras que apoya a las jóvenes y que las está ayudando a crecer y a desenvolverse. Entonces, ellas ya están en puestos claves dentro del gobierno y fuera en organizaciones civiles, como las que tú mencionas. Ahora mismo, por ejemplo, Marisela Zurita es regidora de ecología en su comunidad y ella es una de las líderes que ha estado pues, manejando a varias organizaciones y tiene proyectos. Gabriela Salomé también está trabajando en la Secretaría de la Mujer. Y así como ellas, muchas más. Hemos becado a 154 mujeres. Algunas ya están en la universidad, otras están solamente en bachillerato, porque nuestras becas, las becas que da el fondo, son para que estudien bachillerato las jóvenes, para que no se trunque su carrera por la cuestión justamente de las ideas de género, de que las mujeres deben quedarse en la casa y los hombres deben de estudiar. Entonces, por eso fue que se crea este fondo. Y este fondo, además, yo me siento muy contenta porque
Yo le he apostado siempre a la educación. Tú me estabas recordando el video Despertar sobre Cuba. Yo fui a Cuba a alfabetizar porque me interesaba mucho, porque yo escuché a Fidel Castro en una reunión en las Naciones Unidas donde decía él eso, decía, en un año en Cuba va a terminarse el analfabetismo. Entonces yo dije, yo quiero aportar, yo quiero estar ahí, quiero hacerlo. Y lo hice. Pero así como yo, muchos otros jóvenes y mujeres también llegaron a Cuba, hicieron su trabajo. A mí me parece que cuando surgen las asociaciones civiles, surgen como un componente para lograr cambiar algunas cosas que el gobierno no ha logrado cambiar, porque no todo lo puede hacer el gobierno, no todo lo puede, ¿no? Se puede hacer mucho, pero no todo. Y yo creo que el cabildeo es muy importante. Los programas que existen para mujeres ha sido gracias al cabildeo feminista durante muchos años. Es correcto todo lo que, bueno, usted nos acaba de comentar. Me parece que debemos reflexionarlo como público. También usted escribió un libro que se llama Democracia e Igualdad en Conflicto, donde podemos conocer las historias de las mujeres que usted nos dice, que efectivamente usted ha entrevistado, ha conocido. Y yo creo que lo que usted nos comenta hoy, comparte de la educación, nos puede cambiar, y este acompañamiento lo vemos muy claro a través de estas historias de vida, de por qué esas mujeres llegaron a esos cargos, donde hay muchos caminos para llegar, que no solamente basta a veces la reforma constitucional, por ejemplo, de la paridad, que es muy importante, pero no resuelve todo el tema de construir la igualdad, ¿no? Entonces, creo que ese libro maravilloso que está disponible incluso en la página del Tribunal Electoral Federal nos nutre muchísimo sobre lo que usted ha entrevistado. Y sin duda ese documental de la educación va a ser un llamado a nosotros mismos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde muchas niñas y niños en Oaxaca sin acceso a internet, a la televisión, hay muchísimos retos de mejorar el acceso a la educación en nuestra entidad y de hacer mejor las cosas en nuestro entorno. Y para cerrar esta entrevista, pues llega el momento de inspirar la igualdad, porque esto es lo que a veces termina moviendo conciencias, y que usted nos pueda compartir algo público para inspirarnos en la igualdad y cerrar esta entrevista de paradigmas de la igualdad. Mira, ahora que me dices eso, pienso simplemente se me acaba de ocurrir que en realidad mujeres y hombres tenemos padres y madres. O sea, tenemos una relación de género que no es que las mujeres solamente con las mujeres y los hombres solo con los hombres. O sea, las mujeres y los hombres tenemos necesariamente que convivir, que vivir juntos, pero vivir con respeto y con igualdad. Y la igualdad es como, te diré, como el dulce más preciado de una lucha feminista que llega finalmente a decir, oigan, no puede ser, no podemos seguir dividiéndonos de la forma en que nos hemos dividido arbitrariamente. Tiene que ser una cosa, dijéramos, pensada, razonada, donde nos reconozcamos nuestros aportes a la sociedad, reconozcamos lo que verdaderamente somos, nuestras identidades como seres humanos. Porque más allá de la cuestión del género, hombres o mujeres, somos seres humanos y estamos habitando este planeta y todos nos contactamos. Yo creo que las jóvenes han dado una gran lección este 8 de marzo y el 9 de marzo en este año en México y en el mundo, cuando han salido a las calles a pedir no más violencia contra las mujeres. Yo creo que el tema central es trabajar por una sociedad igualitaria donde no exista la violencia y sobre todo no se siga matando mujeres. Porque es que eso es verdaderamente, es insólito, ¿no? No piensas, ¿por qué la mataron? Por ser mujer. La mataron por ser mujer. Eso es verdaderamente que da una pena, y sobre todo cuando ves a las madres, a las hermanas, a los padres de estas mujeres asesinadas, ¿no? Yo estaba leyendo hace poco que en Oaxaca en los últimos 3 años o 4 han habido 470 homicidios de mujeres, asesinatos de mujeres. Y uno dice,
es una sociedad que está enferma. No puede ser, eso no puede ser. Entonces, bueno, yo creo que las jóvenes son las que van a hacer las grandes transformaciones. Nosotros hicimos y estamos haciendo paso a paso diferentes acciones para crear conciencia sobre la igualdad, sobre la paridad dijéramos, en las elecciones a presidentas municipales, diputadas, senadoras, gobernadoras, etcétera, incluso a la presidencia de la República. Algún día México habrá una mujer presidenta. Yo espero que alguna de estas chicas que hemos estado apoyando en el fondo lleguen a ser presidentas. Yo sí lo pienso, ¿por qué no? Porque tienen el talento, tienen la capacidad, tienen la energía y es necesario un cambio generacional también, ¿no? Es muy importante tener gobernadores jóvenes, es importante tener mujeres que lleguen también a la gubernatura, a la diputación. La Cámara de Diputados de Oaxaca ha estado haciendo un excelente papel, ¿no? Más allá de cada partido, más allá de que si es de este partido o del otro, más allá de los partidos, todas buscamos lo mismo, todas las mujeres buscamos la justicia, la igualdad y la no violencia. Ese es parte de nuestro quehacer. Pues con este mensaje de buscar la justicia, la igualdad y la no violencia, pues terminamos esta entrevista inspiradora. Gracias por compartir estos minutos con quienes sintonizan regeneración.com y ven Paradigmas de la Igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias.